Buenas tardes, hermanos. En esta tarde, como promotora de la iglesia local, vamos a estar enseñando cuáles son las características de una iglesia sana, de una congregación sana y funcional. Y vamos a basar este estudio en el texto de Judas, versículo del 20 al 23. Estos versículos nos hablan acerca de unas características que debe de mantener una iglesia sana, una congregación sana y funcional. Y dice de la siguiente manera: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego. En estos versículos podemos encontrar 5 puntos elementales o que distinguen a una congregación sana y funcional, los cuales son los siguientes. Judas, hablando acerca de la problemática que imperaba en ese tiempo, necesitaba precisar precisamente estos puntos dentro de la congregación y les exhortaba a que se mantuvieran en la edificación de la santísima fe. Posteriormente les llamaba a hacer así un llamado a la intercesión cuando dice orando en el Espíritu. Posteriormente hace un llamado: conservaos en el amor de Dios. Y finalmente hace un llamado al discipulado y al evangelismo. Al discipulado cuando dice: a algunos que dudan, convencedlos. Y por último, dice: salvad arrebatándolos del fuego. Esto nos habla del evangelismo. Una iglesia sana y funcional trabaja en estos 5 elementos. Primero, en la edificación. Segundo, en la intercesión. Tercero, es una iglesia que se distingue por el amor, por el discipulado y finalmente por el evangelismo. Así como Dios diseñó el cuerpo humano, Él también diseñó a la iglesia como un cuerpo espiritual en el cual debe de crecer de forma sana y saludable. El diseño de Dios para su iglesia fue precisamente que ésta trabajara como un cuerpo, donde la cabeza es Él. Este cuerpo, para que pueda funcionar de una manera saludable, tiene que cubrir con algunas características. Y la primera es trabajar en la edificación de la santísima fe. Se cuenta una anécdota de un granjero que asistía regularmente a su iglesia, pero un día dejó de asistir a su iglesia y entonces el pastor, preocupado, fue a visitar a este granjero. ¿Por qué ya no estaba yendo a la iglesia? Y cuando lo abordó el pastor, le dijo el granjero: mire, pastor, ya no voy porque ahí en su iglesia hay un miembro que es muy hipócrita, es muy falso. Y el pastor se le queda observando, lo ve detenidamente y se pone a ver el ganado, lo que él vendía, sus ovejas, las vacas, y hace la compra precisamente de una vaca. Pero el pastor, al elegir la vaca, elige la más débil, la más flaca, y le dice le dice el granjero: pastor, ¿pero por qué escogió ese animal? Es el más fellito que tengo de todos mis animalitos. Y entonces el pastor no, le dijo: yo quiero este. Pero pastor, tengo otro tipo de ganado, puede buscar el mejor. Y el pastor compró la vaca más débil y la más flexible que se miraba. Pero entonces el ganadero le dijo: bueno, usted ha decidido comprar esa. Sí, dijo el pastor, yo he decidido comprar esta. Y el pastor dijo ahora: bueno,
ahora que he comprado esta vaca, la voy a exponer, voy a ir al pueblo y voy a exponer el tipo de vacas que usted vende. Pero pastor, eso no es justo, le dijo el ganadero. ¿Ya me entiende? Tampoco es justo lo que usted hace. No es justo que usted etiquete a una iglesia por la debilidad de un miembro de ellas. Y con esta enseñanza trató de ilustrar el pastor a su miembro de que en la iglesia hay personas imperfectas, hay personas débiles, hay personas inmaduras, pero no podemos etiquetar a una iglesia por una sola persona. Y es así como el pastor trató de ilustrarle al ganadero que una iglesia se compone por diferentes tipos de personas. Sin embargo, mucha gente tropezará con el mismo ejemplo de esta anécdota. Muchos dirán, no, pues es que en la iglesia hay personas que fallan, hay personas que mienten. Sin embargo, caemos en graves problemas cuando no entendemos el verdadero significado de lo que es una iglesia. Este ganadero no entendía cuál era el propósito de la iglesia. Él se estaba enfocando solamente en un detalle de la iglesia, en un solo miembro. Sin embargo, no podemos catalogar una iglesia por el error de un solo miembro. La iglesia fue establecida por el Señor para adorar y glorificar a Dios, por la proclamación del mundo. Cada uno de los miembros trabajan en conjunto por el bienestar de la iglesia y crecen en amor mutuo para la edificación de todo el cuerpo con el fin de moldear colectivamente al pueblo de Dios hasta ser transformados a la imagen gloriosa y estatura del varón perfecto. La iglesia actual refleja o está enfrentando un problema que le llamamos una cultura secular individualista. El creyente posmoderno de hoy ve la vida cristiana bajo otra óptica, en su mayor parte independiente de Cristo. Es decir, el cristiano individualista busca una iglesia que encaje con su personalidad. Los jóvenes buscan una iglesia que esté a la vanguardia. Las personas mayores buscan un lugar donde puedan educar a sus hijos. Algunos otros buscan una iglesia tradicional donde se cantan solamente himnos. Los padres más jóvenes buscan un lugar que haga las veces de guardería. Y todo esto es porque no hemos entendido cuál es el verdadero significado o propósito de la iglesia. Nuestro principal problema es que estamos visualizando a la iglesia bajo el lente del yo, lo cual lleva a la gente a buscar una iglesia de su preferencia, con expectativas que cumplan sus expectativas personales, alejadas de todo compromiso. El individualismo social está socavando la iglesia, pues los creyentes han empezado a creer que la membresía de la iglesia es algo opcional, algo tal vez bueno, pero no necesariamente bíblico. Es decir, están evadiendo todo tipo de compromiso. El cristiano individualista considera que él va a determinar si asiste o no a la iglesia, si diezma o no diezma, si acepta la personalidad del predicador que estará enseñando en ese día. Algunos hermanos van y en cuanto ven el predicador, ellos determinan si lo escuchan o no. Y si no es de su agrado, si no es de su preferencia, lo que hacen simplemente es salirse o irse de la iglesia. Y estos problemas están pasando porque no hemos entendido cuál es el propósito original de la iglesia. Dios diseñó a la iglesia como un cuerpo, donde la cabeza es Él. Y este tipo de problemas se está dando porque muchas personas están contentas de estar saltando de iglesia en iglesia. Toda su vida se la pasan buscando una iglesia ideal para ellos. Y solamente estos tipos de problemas son un reflejo de la iglesia postmoderna, donde la gente
ha perdido el verdadero enfoque de lo que es la iglesia de Jesucristo, lo que es una iglesia congregacional sana y saludable. Ahora, a través del individualismo, ellos determinan si la iglesia es de su preferencia o no. Ellos mismos son los que determinan si la instalación es adecuada, si la música es adecuada, si los miembros de ese lugar son afines a él. Buscan un edificio e interés propio, y si no lo encuentran, este tipo de creyentes, si no encuentran este tipo de beneficio dentro de una congregación, simplemente se van a salir de ahí y van a estar como en el mercado, van a estar buscando las ofertas donde mejor se le ofrezca o la que más se acerque a su personalidad. Es a la iglesia donde se va a congregar. Lo cierto es que este tipo de personas nunca encuentra la iglesia ideal, siempre está buscando una iglesia que se acomode a sus expectativas. Muchos de ellos han reemplazado ya el consejo sabio del apóstol Pablo cuando le decía a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Ahora, cuando hay conflictos, cuando hay algún desacuerdo entre algunos de los hermanos de la iglesia, lo más fácil es salirse de ahí. Ya no tratan de arreglar sus diferencias como lo aconsejaba el apóstol Pablo, que sean de un mismo sentir. Es el propósito de la iglesia, que seamos todos de un mismo sentir, puesto que el diseñador es Jesucristo, el diseñador es Dios. Dios nos diseñó como su cuerpo y Él es la cabeza. Esta es una generación marcada como individualista. ¿Por qué? Eso quiere decir que la autoridad final reside en el individuo y en nadie más. Es decir, yo determino bajo qué facultades, bajo qué condiciones yo me voy a congregar en determinada iglesia. Yo determino si este día voy a la iglesia o no. Yo determino si en todo este tiempo de pandemia diezmo o no. Ya se me olvidó el principio bíblico que debíamos de diezmar. Yo determino si la iglesia se acomoda a mi preferencia o no. A eso nos referimos el miembro individualista. Por ello es necesario puntualizar algunas características o principios básicos que hacen de una congregación sana y funcional, las cuales son las siguientes. El apóstol Judas aconsejaba que debemos de trabajar en la edificación de nuestra santísima fe. Debemos de trabajar en la edificación, en la construcción, porque cuando se edifica sobre una base sólida, entonces nuestra construcción estará bien, estará sin errores. Entonces el consejo que le da el apóstol Judas a la iglesia es trabajar en la edificación. La palabra identificación tiene que ver con una palabra que emana del latín identitas, que es sinónimo de identidad. Cuando nosotros nos congregamos como iglesia, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, estamos reflejando la identidad de Cristo. Estamos reflejando lo que la palabra de Dios determina para su iglesia. Estamos determinando lo que es el cuerpo de Cristo. La identificación está vinculada con la identidad, que es el conjunto de rasgos propios que caracterizan a una comunidad. Como institución de las Asambleas de Dios en México, tenemos una identidad cristiana con principios y valores apegados a la palabra de Dios. 16 puntos doctrinales que nos caracterizan como una institución saludable, como una institución que se apega a la palabra de Dios. Y estos puntos doctrinales no son negociables, son inmutables, ellos no cambian, ellos permanecen. ¿Por qué? Porque su fundamento es la palabra de Dios.
Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 10 al 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es la parte importante de todo edificio. Nosotros, como una iglesia, como una congregación que tiene una identidad propia y que esa identidad refleja a Jesucristo como la cabeza, tenemos que tener esta característica. Tenemos que estar edificado en la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa edificación? Los 16 puntos doctrinales. La iglesia es nuestra identidad, es lo que somos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, sepas cómo debas de conducirte en la casa de Dios. Es decir, Timoteo está exhortando, el apóstol Pablo, está exhortando a la iglesia de cómo debemos de conducirnos. Y dice que debemos de conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Es columna y baluarte de la verdad. Somos la casa, somos la iglesia del Dios viviente. Esa es la identidad que tenemos como iglesia. Somos la iglesia del Dios viviente. Somos el cuerpo del Dios viviente. Es necesario precisar nuestra identidad asambleísta ante la sociedad actual, ya que la cultura posmoderna pretende formar un nuevo pensamiento, pretende formar un nuevo estatus de creyente con otros valores y principios totalmente alejados de la palabra del Señor. Hoy se habla de tantas filosofías que no están apegadas a la palabra de Dios, y estas filosofías se han tratado de introducir aún dentro de nuestra iglesia. Por eso Judas, el apóstol Judas, da este consejo a la iglesia. Trabaja en la edificación de la santísima fe ante tantas corrientes que se avecinan, ante tantas filosofías distorsionadas. La iglesia de Jesucristo debe de trabajar como una comunidad en armonía, con una identidad cuya cabeza es Cristo. Debe de trabajar bajo estos principios de edificación en la santísima fe. ¿Por qué? Porque ante tantas filosofías que se están dando actualmente, la iglesia necesita puntualizar sus puntos doctrinales, por lo que es necesario afirmar la institucionalidad basada en el fundamento bíblico para el buen funcionamiento de la iglesia como un cuerpo de Cristo. Hoy se nos habla de una filosofía posmodernista donde no acepta verdades absolutas, donde se maneja una verdad relativa. Se nos habla de un tipo de pensamiento de deconstrucción, donde se nos está enseñando otro tipo de lenguaje, cómo debemos expresarnos ahora como sociedad. Ya no hablamos, dicen, de eutanasia, ahora hablaremos de una muerte digna. Ya no hablamos del aborto, porque la palabra aborto es una palabra agresiva, es una palabra que ofende. Ahora llamémosle salud sexual. Ya no hablemos ahora de los movimientos políticos como algo que revoluciona o algo que violenta. Ahora le llamaremos al feminismo, le estaremos llamando derechos de la mujer. Se está deconstruyendo el lenguaje. Ahora también se nos dice que no debemos de hablar de manera que ofenda a la gente. Y este tipo de pensamiento se está introduciendo aún en las mismas iglesias. La cultura posmoderna pretende que asumamos algunas actitudes o asuntos como normales, haciendo a un lado la palabra de Dios. Temas como la metafísica, la yoga, la meditación, el lenguaje como aura, buena o mala vibra, son lenguajes que aún dentro de nuestras congregaciones se están infiltrando.
ejercicios de relajación de repente que algunas personas practican aún dentro de las congregaciones. Todo esto nos advierte el apóstol Judas: tienes que tener cuidado y tienes que trabajar en la edificación de la santísima fe. Hay cosas que son incorrectas y no las podemos llevar a la congregación. Debemos de cuidar la identidad, debemos de cuidar nuestra base doctrinal, debemos de cuidar el fundamento, el cual es Jesucristo. Una tarea precisamente de la institucionalidad es afirmar los valores cristianos dentro de la iglesia local. Y eso lo vamos a hacer a través de este punto, edificando, trabajando en la construcción de este edificio donde la cabeza es Jesucristo. Enseñar los valores cristianos que no son algo relativo, no se trata de una preferencia personal. Los valores cristianos es una práctica que la iglesia de Jesucristo debe de tener. Debemos de capacitar a la nueva generación con la verdad y ayudarles a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Llevar a cada creyente a que vean a Cristo como el único parámetro. Asimismo, presentarles a Cristo hasta que lo vean como una persona verdadera que quiere una relación, que está interesado en relacionarse con cada uno de ellos. Por eso el apóstol Judas decía: trabajar en la edificación. Tenemos que llevar a cada uno de los congregantes a que vean la importancia de trabajar en este punto, en la edificación, por la problemática que está imperando en nuestros días, por tantas corrientes filosóficas que se están levantando en contra de nuestra institución, por el pragmatismo que se está dando, donde están erradicando toda verdad absoluta, donde el individualismo social se está haciendo patente en la iglesia. Otro punto que enfatiza el apóstol Judas es que debemos de trabajar. Una iglesia sana y saludable trabaja en la edificación con la intercesión. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tiene un interés en que nosotros aprendamos cómo debemos orar. Y no fue esa la enseñanza que le dio a sus discípulos. Cuando se acerquen a orar, empiezan como Padre nuestro. Hay un poder tremendo en dos personas que se unen a orar. Imaginemos entonces qué pasa cuando una asamblea o congregación se pone a orar. Si tan solo, como dice la palabra escritura, en la palabra de Dios, cuando dos personas se ponen de acuerdo, cosas tremendas pasan. ¿Qué no pasará cuando toda una congregación en conjunto, como una identidad, donde la cabeza es Jesucristo, se ponen a orar? Suceden cosas maravillosas, como decía aquel himno. Cuando el pueblo del Señor se reúne en un mismo sentir, como el consejo que daba el apóstol Pablo, que sean de un mismo sentir. Dios está llamando a su pueblo hoy a la oración. La misión de la iglesia es transformar las vidas, familias, comunidades, ciudades y naciones enteras a través de la oración. Una congregación sana y saludable es aquella que ha aprendido a identificarse con este principio, principio de la intercesión. Identificarnos precisamente en este punto con la intercesión. Charles Spurgeon decía: yo enseñaría a un solo hombre a orar antes que a 10 a predicar, porque miraba precisamente la importancia de la oración. Decía: yo prefiero enseñar a una persona a orar que a enseñarles a predicar. La reina de Escocia inmortalizó la frase: temo a las oraciones de Juan Nos que a todo el ejército de Europa juntos. ¿Por qué? Porque ella miraba la importancia, ella sabe el poder de la oración. Cuando la iglesia de Dios es convocada a orar, cuando la iglesia de Dios es convocada a un mismo sentir,
precisamente suceden este tipo de cosas. Una nación es transformada, una ciudad es transformada, una vida transformada. Hay un poema antiguo escrito por Habermas que dice: hay nobles obreros cristianos, los hombres de fe y de valor, los que luchan triunfantes en la noche del terror, príncipes que prevalecen con su Dios, quien nadie les negará, quienes traen las lluvias del cielo para henchir las mareas crecientes. Tiembla el rey de las tinieblas, de ellos el triunfo sentir, pues de ellos la oración prevalece, pueden las sutilezas del diablo destruir. Precisamente cuando nos reunimos como un pueblo en la intercesión, podemos ver que los cielos se abren, podemos ver la lluvia de bendición descendiendo sobre su iglesia, sobre su congregación. La congregación sana conoce la importancia de la oración y reconoce que es vital para la iglesia, pues a través de ella se fortalece un vínculo de permanencia. En la vid verdadera, Jesucristo nos enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una iglesia sana y saludable es aquella que adopta este principio de permanencia con su Señor. Permaneced en mí y yo en él, porque de esta manera llevaremos mucho fruto. Una iglesia que ora, un creyente que ora, su vida será fructífera. ¿Por qué? Porque es la garantía de permanecer en Cristo. La permanencia en Jesucristo, como la vid verdadera, producirá fruto. Las personas por lo general piensan que la oración es solamente pedirle a Dios, pero esto es solo una parte del principio de la oración. Es un vínculo relacional, pues debe darse de manera continua con Dios. Es morar, habitar en la presencia misma de Dios. Nos acerca a una intimidad mucho más estrecha con nuestro Dios. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que comenzaran de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta declaración no solamente nos habla de una relación, sino que nos habla de una relación familiar. Padre nuestro que estás en los cielos. A través de la intercesión nos acercamos a ese lugar, a ese refugio, a esa morada celeste donde habita nuestro Señor Jesucristo. Y podemos acercarnos como esa relación familiar, como esa relación estrecha y poderle decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo más extraordinario de la oración es que nos lleva hasta la presencia misma de Dios. No como si estuviéramos sentados en un estadio, como expectantes solamente, sino que nos hace partícipes de la misma oración, como si estuviéramos con Él sentados a un lado. Nadie lo ha dicho mejor como Richard Foster en su clásico Alabanzas a la Disciplina, donde lo expresa de la siguiente manera: estamos trabajando con Dios para determinar el futuro de ciertas cosas que sucederán en la historia si oramos de esa manera correcta. Es decir, que al estar intercediendo, al ponernos de acuerdo con Dios, estamos trabajando en la historia misma. Estamos formando parte de una historia, ya sea de tu comunidad, de tu iglesia, de tu nación. Estamos trabajando con Dios para determinar el rumbo que tomará nuestra iglesia. Orar es asociarse con Dios, es entonar una melodía, la cual nos pone en sintonía con el corazón de Dios. Por la oración, Josué hizo que el sol se detuviera. Por la oración, Elías hizo llover. Por la oración, Gedeón obtuvo la victoria contra los madianitas. Por la oración fue derribado el muro de Jericó.
Por la oración las circunstancias pueden cambiar. Creemos en el poder de la oración. Somos una iglesia pentecostal. Herbert decía, la oración debe de ser la llave que abra el día y la cerradura que cierre la noche. Chesterton decía la siguiente frase: lo más increíble de los milagros es que ocurren en la oración, en la intercesión como iglesia. Pese a cualquier adversidad que estemos enfrentando, debemos de vivir expectantes de que lo más increíble es que suceden milagros continuamente. Debemos estar expectantes de que la intercesión mueve la mano de Dios. Debemos estar expectantes de que la intercesión hace que trabajemos en conjunto con nuestro Dios. Los milagros suceden, dice Chesterton. Una congregación sana y funcional entiende la importancia de la oración. Entiende que ese vínculo se fortalece en armonía con su Padre amoroso. Otro de los puntos que establece Judas en el pasaje que leímos al principio es que debemos de trabajar también en el amor. Somos identificados con Cristo en el amor. Conservaos en el amor de Dios, dice el versículo 21, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, una iglesia, una congregación sana y funcional trabajará en este punto, en el amor. El amor es el elemento regulador. Lo podemos observar en primera carta a los Corintios, de que cuando se nos habla en el capítulo 12, versículo 31, que hay un camino aún más excelente, de que se nos enmarca una lista después, toda una lista de dones espirituales en el capítulo 13, todo lo que son el capítulo 12, 13 y 14, nos habla precisamente de los dones, cómo deben de estar fluyendo en una iglesia sana y saludable, todo este tipo de dones, pero nos da un elemento regulador dentro de este punto, y es el amor. Dice el versículo 4 del capítulo 13, que el amor es el elemento fundamental, y en el capítulo 14 de primera carta a los Corintios, el versículo 1, al empezar toda esa lista nos dice: seguid el amor. Y nos da toda una serie de dones espirituales, pero en cada uno de ellos hace pausa y nos da la importancia precisamente del amor como el elemento regulador de todos estos dones espirituales. Como creyentes debemos reconocer que cada uno de nosotros tiene diferentes dones y diferentes áreas de servicio. Algunos cantan en el coro, otros ayudan en la reparación del edificio de la iglesia, algunos enseñan a los adultos, otros enseñan a los niños, algunos trabajan de ujieres, algunos otros van y oran por los enfermos, algunos otros hacen labor evangelística, algunos otros visitan a los ancianos, algunos otros dibujan cuadros y los ponen dentro de las iglesias, planean otros dramas o ayudan en la propaganda de la iglesia en el internet. Otros dan la bienvenida a los visitantes. Hay algunas áreas de servicio que son comunes en cada uno de los creyentes, pero hay también áreas de ministerio en las que cada creyente es único. Y la iglesia debe de aceptar las diferencias de cada uno de estos creyentes y no tratarlos de poner a todos en el mismo lugar de servicio. Pero lo que nos debemos de entender, que dentro de una congregación sana y funcional se da diversidad de dones, diversidad de actividades de servicio, pero el elemento regulador siempre lo debe de ser el amor, no subestimando
cada área de servicio. Hay algunas hermanas que trabajan en la cocina y ese también es un trabajo dentro de la congregación y no debemos de minimizarlo. Los hermanos que están en las puertas recibiendo a cada uno de los que entran a la iglesia es un área de servicio. Los que reparan el templo, los que limpian los baños. Pero siempre lo debemos hacer, todo acto de servicio, con este elemento regulador, de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. El amor es una palabra muy popular y un concepto bíblico, pero el amor no siempre es natural. Hasta los apóstoles tuvieron que aprender a amar. Cuando una iglesia entiende el verdadero significado del amor como el elemento regulador, no va a haber envidias, no va a haber chismes, no va a haber divisiones. ¿Por qué? Porque cada quien habrá aprendido a amar a su hermano tal y como es. Es aceptarnos como somos, la personalidad que tenemos, es amar a tu hermano con ese amor que nos ha enseñado Cristo. La mayoría está de acuerdo con que el amor es la virtud más grande, pero con frecuencia tenemos que arrepentirnos por nuestra falta de amor y aceptar el perdón de Dios y pedirle al Espíritu Santo diariamente que produzca el amor en nosotros. Tenemos que reconocer que muchas veces fallamos en este punto y tenemos que pedirle a Dios que nos perdone por nuestra falta de amor. Tenemos que arrepentirnos y decirle: Señor, ayúdame a amar a mi hermano. A pesar de mis diferencias con él, enséñame a amarlo. ¿Por qué nos enfatiza tanto nuestro Señor Jesucristo el amor? Porque es un vínculo regulador. Es un elemento regulador para que una iglesia pueda crecer sana y saludable. Los miembros del cuerpo humano se necesitan mutuamente y como Pablo dijo a los corintios, debemos de reconocer que cada uno de nosotros tiene un don para ayudar al cuerpo de Cristo. Dios es el que planea su cuerpo y distribuye esos dones. Así que ninguno debe de sentirse inferior ni celoso. Nadie debe de sentirse orgulloso o superior. Todos dependemos mutuamente los unos de los otros. La cabeza necesita de los pies, los ojos necesitan de la mano. Dios es amor. Así que el amor es la fuente de los dones espirituales. La boca necesita de oídos que le escuchen. Es decir, los predicadores necesitamos de hermanos que nos estén escuchando. Necesitamos de un pueblo que nos escuche. Todos nos necesitamos. El pastor necesita de sus ovejas y las ovejas necesitan de su pastor. Cuando entendemos esto, que todos somos necesarios en la casa del Señor, no habrá divisiones, no habrá contiendas o celos o envidias, porque trataremos todos de trabajar en armonía, en amor. Una congregación sana es aquella que ha aprendido a amar, entiende cuál es su posición como hijo y su propósito dentro de la iglesia local, pues comprende que el mayor ejemplo de amor, sacrificio y servicio lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Otro de los puntos que enfatiza el apóstol Judas en estos versículos que leímos al inicio es que tenemos que identificarnos con el discipulado, y lo hace cuando lo expresa de la siguiente manera: algunos que dudan, convencedlos. ¿Cómo los vamos a convencer? ¿Cómo vamos a convencer a aquel creyente que llega a la casa de Dios con algunas dudas, con algunas inquietudes? A través del discipulado. El discipulado dentro de la iglesia local es un elemento muy importante. Se requiere un compromiso en este punto, ya que si los padres no están comprometidos intelectualmente con su fe y no tienen argumentos sólidos para responder a las preguntas de sus hijos, entonces estaremos en peligro de perder nuestra juventud.
A veces queremos hacer responsables a la congregación, al pastor, por la educación de nuestros hijos, cuando la educación reside en los padres. Deben de ser padres comprometidos con la enseñanza, padres comprometidos con su iglesia. El compromiso es un elemento fundamental en el discipulado. Ya no es suficiente tan solo con enseñar a nuestros hijos historias bíblicas. Ellos necesitan doctrina, necesitan ejemplo, necesitan apologética. Hablamos de una apologética dentro de la iglesia como parte del discipulado, para que nuestros jóvenes cuando entren a las universidades sepan cómo responder ante tantas corrientes ideológicas que se están levantando. Hablamos de una apologética ofensiva o positiva, que es cuando presentamos el evangelio o las afirmaciones cristianas. Y hablar de una apologética defensiva o negativa es buscar anular las objeciones o reclamos que se nos pudieran hacer hablando en contra de nuestra fe. Debemos de capacitar a nuestra iglesia para responder ante tantos ataques que se presentan hoy en día en las áreas de trabajo, en las escuelas, donde se quiere introducir el ateísmo. Debemos enseñarle a nuestros hijos cómo responder cuando un maestro le haga negar su fe. Por eso es importante enseñar dentro de nuestras congregaciones apologética a través del discipulado. Es muy importante enseñar dentro de nuestras iglesias este conocimiento que se adquiere a través de la enseñanza de la apologética, basado en el conocimiento de la verdad, capacitándoles en la formación del carácter de Cristo en sus vidas. Una de las tareas de la institucionalidad es afirmar los valores cristianos a través de esta apologética relacional, la cual consiste en llevar a cada uno de los creyentes a un conocimiento más profundo de Dios, formando una identidad cristiana ante tantas posturas distorsionadas que se están levantando hoy en día. Esta es una generación que está tomando sus decisiones bajo sus propios parámetros de conducta, las justifica como algo aceptable si trae algún tipo de funcionalidad a su vida. Eso es lo que conocemos como el pragmatismo. Si el creyente se siente cómodo con algunas prácticas pecaminosas y estas le funcionan y él se siente bien, las va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque él dice que esto le está funcionando a él. Y lo tratará de llevar aún a la iglesia. Este es un problema que se está dando dentro de las congregaciones. El creyente debe de estar concientizado de que hay algunas cosas, de que el regulador, de que el parámetro de nuestra conducta es la palabra de Dios. Hoy en día, muchos de los jóvenes creen en Dios, creen que Él existe, pero consideran que la palabra de Dios es un libro anticuado, cuyas prácticas ya no son aplicables a la vida actual. Y es ahí donde radica el problema, porque la palabra de Dios es inmutable, no cambia, sus principios y valores siguen vigentes. Pero ¿cómo lo van a entender nuestros jóvenes? ¿Cómo lo va a entender cada uno de los creyentes que asisten a la iglesia? Precisamente a través del discipulado. Enseñarles la apologética relacional. Debemos capacitar a esta nueva generación con la verdad, lo que establece la palabra de Dios, y ayudarles a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Llevar a cada uno de los creyentes a que vean a Cristo como el único parámetro a seguir en sus vidas. A través de la apologética relacional, llevamos a cada creyente
a una comprensión más clara de quién es Dios, de su poder transformador y de cómo es este proceso, cómo trabaja de una manera continua y vivir conforme a los parámetros bíblicos. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados por líneas de pensamiento antiteístas, cuyos principales representantes son Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett. Frases como Dios no es bueno, Dios está muerto. Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad o tanto sufrimiento en la tierra? Todo este tipo de frases es lo que está bombardeando a nuestros jóvenes actualmente. Durante un tiempo circulaban en las principales ciudades británicas camiones con eslogan en las partes laterales que decían: probablemente Dios no exista, deja de preocuparte y disfruta la vida. Y este tipo de pensamiento es el que se está llevando a nuestras iglesias. Entonces nosotros tenemos que precisamente trabajar en el diseño de este discipulado, en el diseño de esta formación de la verdad en los congregantes, en nuestros hijos. Esto es lo que prevalece en la sociedad actual, donde se pretende construir otro tipo de pensamiento, otra línea de pensamiento, donde se está enseñando que la Biblia ya es un libro pasado de moda. Por eso es necesario enfatizar en este punto, en el discipulado dentro de la iglesia local. Una congregación sana y funcional comprenderá la importancia de la apologética en el discipulado ante tantas posturas filosóficas que atacan nuestra fe. Finalmente, el último punto que hace ver el apóstol Judas a la iglesia es: a otros salvad y arrebatarlos del fuego. Esto nos enseña como iglesia que tenemos que trabajar en el evangelismo. Una iglesia, una congregación sana y funcional siempre está trabajando en el evangelismo. El evangelismo es parte de la iglesia. Es un mensaje urgente de parte de nuestro Dios trabajar en el evangelismo. Luisa Walker señala que el evangelismo comienza con Dios, es dentro del plan de Dios, es idea suya. Dios vio que necesitaría de mensajeros. Nosotros somos esos mensajeros y como iglesia debemos de ser esa voz, ser esas manos, esos pies que evangelizan. El plan de Dios para el evangelismo es obrar a través de su iglesia para llevar el evangelio a todo el mundo. Él llamará al perdido a través de nosotros y nos utilizará como su voz para llevar su mensaje. En el evangelismo nos constituimos socios de Dios en su obra para salvar al perdido. Las iglesias de Cristo deben de comprender la magnitud de esta tarea, que somos colaboradores con Dios en esta tarea de evangelismo. La predicación, la enseñanza y el testimonio son tres elementos básicos en el evangelismo. A través de la predicación proclamamos, anunciamos la obra redentora de nuestro Dios. A través de la enseñanza discipulamos y a través del testimonio compartimos con nuestra vida misma lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debemos de enseñar lo que es la obra redentora a través del evangelismo. Una congregación sana y funcional comprenderá el corazón redentor de nuestro Dios en la tarea evangelizadora. No es tiempo de niñerías dentro de las congregaciones, no es tiempo de divisiones, no es tiempo de contiendas, es tiempo de unión. Tenemos que entender que una iglesia, una congregación sana y funcional va a tener este vínculo, comprende la identidad que le ha dado Cristo como una iglesia, como parte de una comunidad.
La congregación sana debe de entender cuál es su propósito y como un cuerpo donde la cabeza es Jesucristo, debemos de trabajar de una manera sana y saludable. Es identificarnos precisamente y reflejar la gloria de Cristo. Hemos hablado en esta enseñanza los 5 puntos importantes o principios básicos que una congregación sana y funcional debe de tener. El primero dijimos que es trabajar en la edificación de la Santísima Fe. El segundo, identificarse en la intercesión, identificarse en el amor. Por último, hablamos de la identificación en el discipulado, la importancia de la apologética dentro del discipulado. Y finalmente, trabajar en el evangelismo. No hagamos alianza con el enemigo, no hagamos alianza con aquellos que promueven división dentro de nuestras congregaciones. Hagamos alianza con Cristo. Trabajemos como socios con Dios en esta obra redentora. Veamos la importancia y el propósito que tiene nuestra congregación dentro de la sociedad. Si queremos realmente impactar nuestra comunidad, tenemos que tener presente estos 5 elementos para ser una iglesia, congregación sana y funcional. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.